Años atrás, en un programa de televisión italiano, se le hizo una entrevista a un monje cisterciense. Para aquellos que no conocen esta orden, estos monjes se caracterizan porque pasan la mayor parte del tiempo en silencio y en soledad. El entrevistador le preguntó en medio del programa: ¿y qué si al final de tu vida te das cuenta que el ateísmo es la verdad, de que no existe ningún Dios? El monje respondió: la santidad, el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismos, aún sin la promesa de una recompensa. Así que si Dios no existiera, yo habría usado bien mi vida. Puede ser que para algunos esto les suene muy bondadoso, puede que les suene muy espiritual, pero lo cierto es que esta respuesta desde el punto de vista bíblico no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Óyeme bien, mi amigo que estás aquí en esta mañana. Si no existe Dios y la muerte es el fin de nuestra existencia, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a disfrutar el tiempo que nos resta en este mundo, cada cual según lo que entienda por disfrutar. Ese es uno de los argumentos de Pablo en el capítulo que vamos a estudiar, los Corintios capítulo 15. Entre todos los problemas que esta iglesia estaba confrontando y que hemos visto a lo largo de esta serie de mensajes, también se añadía la confusión de algunos de sus miembros con respecto a la doctrina de la resurrección de los muertos. Ellos no tenían ninguna duda en cuanto al hecho de que Cristo resucitó, pero sí dudaban de la realidad de su propia resurrección. Sin embargo, Pablo les hace ver en este capítulo que una cosa está conectada con la otra. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ningún sentido, ni las restricciones que nos imponemos tampoco. Dice Pablo en el versículo 32 de este capítulo: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana algunos estuvieran negando o dudando de la doctrina de la resurrección? Bueno, la respuesta probablemente debemos buscarla en el trasfondo cultural de muchos de los miembros de esta iglesia. Debido a la influencia de filósofos como Platón, que vivió 5 siglos antes del apóstol Pablo, los griegos creían que el cuerpo físico, el cuerpo material, era inherentemente malo y que la muerte era una especie de liberación para el alma. Y debo decir en ese sentido que muchos de los místicos del siglo de oro, muchos de los místicos españoles del siglo de oro, tenían esta fuerte influencia platónica, como este conocidísimo verso de Teresa de Jesús: ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida, decía ella, me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. El cuerpo es contemplado aquí como una prisión para el alma. Es por eso que en la cultura griega la resurrección corporal era una doctrina absurda, porque implicaría volver a encerrar el alma en su antigua prisión. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio en la ciudad de Atenas, una de las ciudades griegas más sofisticadas de aquellos días? Que cuando Pablo llegó al tema de la resurrección, dice en el versículo 32 del capítulo 17 de Hechos, que unos se burlaban y otros le decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Eso es como decirle a una persona: ahora cuéntame uno de pirata, o la Caperucita Roja. O sea, para ellos era exactamente lo mismo. Esa era una doctrina completamente ridícula para ellos. Y tal parece que algunos miembros de la iglesia en Corinto todavía tenían esta influencia cultural. De ahí la advertencia de Pablo en el versículo 33 del capítulo 15: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo está hablando específicamente de la doctrina de la resurrección. Algunos miembros de esta iglesia estaban permitiendo que las creencias de la sociedad a su alrededor corrompieran, minaran, contaminaran su propia forma de pensar. Que la resurrección de los muertos es una doctrina esencial de la fe cristiana. No se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección.
Y para probar su punto, Pablo comienza su proceso de argumentación estableciendo la certeza de la resurrección de Cristo en los versículos 1 al 11. Primero los Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, es decir, por ese mismo evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es una parte fundamental del evangelio que ellos habían abrazado por la fe. Nadie será salvo a menos que acepte el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. He ahí, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, he ahí el elemento que separa el cristianismo de todas las demás religiones que se ofertan en el mercado espiritual de este mundo. Todas las religiones intentan proveerte de buenos consejos que te ayuden a conectarte con Dios de alguna manera, vivir un estilo de vida que sea beneficioso para ti, beneficioso para los que te rodean, menos el evangelio, menos el evangelio. El cristianismo es el anuncio de algo que ya Dios hizo en la historia a favor de hombres y mujeres que de ninguna manera hubiesen podido acercarse a Él en sus propios méritos ni usando su propia metodología. Así que el evangelio no es un consejo, el evangelio es un anuncio, el evangelio es una noticia. Ya Dios hizo algo en un punto particular de la historia a través de la persona de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios, y luego murió en una cruz en lugar de todos aquellos que violaron esa ley en incontables ocasiones y a quienes Él vino a salvar, es decir, a ti y a mí. En palabras más sencillas, Cristo vino al mundo no a darnos un ejemplo, como dicen algunos, para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Y definitivamente Cristo nos dejó un ejemplo de vida. Definitivamente en Cristo, como en ningún otro lugar, nosotros vemos claramente el amor extraordinario de Dios. Pero Cristo vino al mundo, mis amados hermanos, a hacer un cambio de expediente. Si alguien te pregunta alguna vez, ¿a qué vino Cristo al mundo? He aquí la respuesta más simple. Cristo vino al mundo a hacer con nosotros un cambio de expediente. En la cruz del Calvario, Él sufrió el castigo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados, y al mismo tiempo Él nos otorga de pura gracia por medio de la fe las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia. El cambio de expediente: yo le doy a Él mis pecados, Él me da su justicia. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Así que no hay una sola religión del mundo que predique un mensaje semejante a él. Óyeme bien, mi amigo, si tú eres de los que han comprado, y sobre todo a través de la internet que hay mucha basura, si tú eres de los que han comprado la mentira de que el cristianismo se parece a muchas religiones que hay en el mercado religioso del mundo, yo te estoy diciendo en esta mañana que eso no es así. El cristianismo no se parece a nada, a ninguna otra religión